Polinesios, ¿cómo están? Yo soy Karen y quería hacer este video para ustedes porque pues quería enseñarles como a todos esta decisión muy fuerte que tomé. Como pueden ver en el título del video, tengo un cambio de look y quiero mostrárselos ahora. Polinesios, quiero que vean mi look, mi nuevo look, y es morado. Ahora es más morado y muy intenso el color que me puse. La verdad estoy como súper feliz con el resultado. Tenía un poco de miedo, la verdad, al principio, y de hecho cuando me empezaron a decolorar todo el cabello fue como... me asusté demasiado porque mi cabello, debajo de este color, mi cabello es... y la verdad me asusté mucho porque es como un amarillo pollo. Entonces fue como muy difícil para mí al principio. Pero después dije, bueno, ese color amarillo se va a ir poco a poco. Sí, yo uso unas cosas para poder hacer un poco más claro el cabello. La verdad estoy súper contenta del cambio. No sé ustedes, pongan en los comentarios si les gusta, Polinesios. Miren, les quiero explicar un poquito cómo es el diseño del color que me hice. Si ustedes de lado me pongo el cabello, está negro y empieza así de negro a un poco de morado hasta que es súper morado intenso. Y luego en la parte de acá atrás es negro. Entonces tengo una capa de negro y todo es morado, y del negro se va difuminando al morado. Entonces es más o menos el mismo tono de decoloración en todo el cabello. No hay como tonos diferentes, solamente en el inicio de acá. Creo que lo más claro es esta parte que es el fleco, porque es un poco más delicado. Pero pues todo es del mismo tono. El morado que me pusieron fue un morado con un poco de magenta para que fuera como súper luminoso, y la verdad me encantó. Estoy súper contenta con el cambio. Este cambio, la verdad, todavía no me acostumbro. Me veo al espejo y siento que no soy yo, porque sí cambié completamente, pero la verdad estoy muy contenta y ya estoy cumpliendo poco a poco mis propósitos de año nuevo. ¿Se acuerdan que uno de esos era el cambio de look? Entonces ya lo logré, fui valiente y lo logré. Y bueno, pues les voy a contar un poco mi experiencia con esto del cabello. Ustedes ya me lo habían pedido hace mucho tiempo, cuando me hice la primera decoloración, que les hiciera un video contándoles mi experiencia y también los cuidados que ustedes deberían de tener. Entonces voy a contestar las preguntas que ustedes más me han hecho acerca de esto y los consejos que yo les puedo dar a ustedes. Bueno, decidí hacerme este cambio porque siempre me ha gustado como el cabello que tenga como mucha personalidad. Entonces de por sí mi cabello negro, al ser todo negro y muy abundante, me gustaba mucho, pero quería hacerle como este cambio. Yo decidí hacer esto porque me gusta hacer muchas cosas diferentes, y creo que algo que no me había atrevido a hacer es algo en mi cabello. De hecho, yo antes de las luces que yo tenía, yo les conté que nunca había pintado mi cabello, no le había hecho nada por miedo. Yo creo que es bueno tomar estas decisiones que a veces te da un poco de miedo, entonces por eso es que yo tomé esta decisión. Yo quería mi cabello un como azul con verde un poco, pero el tono que agarró mi cabello no podríamos obtener este color, entonces ahorita lo voy a tener morado. Probablemente después me lo cambie a este color que les digo, pero esto es un proceso y es lento para que mi cabello se pueda recuperar. Bueno, yo les aconsejo primero que si ustedes se van a hacer alguna decoloración, lo hagan con alguien que sí sabe. Yo sé que hay muchos tutoriales en YouTube que dice cómo hacer de la decoloración, pero si es la primera vez que vas a intentar esto, de verdad te recomiendo que vayas con un especialista o alguien que sí sepa, porque hay muchos factores. Depende de tu cabello, pelo, porque muchas veces me dicen, se dice pelo, se dice cabello. Entonces vamos a usar cabello. Depende del grosor de tu cabello, el tiempo de la decoloración. También depende que si te lo has pintado o no. Cada persona depende de las características de su cabello para poder hacer este proceso de decoloración. Entonces si tú lo haces siguiendo un tutorial, a lo mejor no te va a funcionar muy bien y lo puedes quemar y lo puedes arruinar. Entonces yo te recomiendo que vayas con un especialista. Cuando yo estuve en la estética, la verdad no estaba nada nerviosa porque yo sabía que con esta persona con la que iba era un experto. Entonces la verdad le dejé como mi cabello en sus manos y pues la verdad me hizo un muy buen trabajo. Yo quería un color gris, de hecho vamos a luchar entre él y yo hasta obtener un color gris en mi cabello, pero por el tono de mi cabello, que es muy oscuro y es demasiado grueso, no llegué a obtener el color gris. Entonces lo que me explicaron es que el cabello grueso tarda un poco más en decolorarse. Pensemos que este es nuestro cabello, entonces va actuando por fuera hacia adentro, entonces ese es el tiempo de decoloración. Obviamente tu cabello, si es muy grueso, va a tardar mucho tiempo y entonces esta parte por fuera se va a ir quebrando. Entonces es mejor que le dejemos por ahí para evitar que nos quememos
tenemos el cabello. Yo te recomiendo que no te aferres a un tono de rubio porque si no te puedes quemar. Entonces por nuestra necesidad de llegar a ese color nos podemos quemar el cabello. Entonces es mejor que le digamos al estilista que decolore el cabello lo más que se pueda sin maltratarlo demasiado. Ese es un super tip para que tú lo apliques si es que te vas a decolorar el cabello. Algo que también tienes que tomar en cuenta es que si tú te pintaste el cabello de oscuro te va a costar demasiado trabajo decolorarlo. Entonces yo te recomiendo que vayas con tintes aclarando tu cabello, con tintes, no con decoloración, para llegar a un tono más claro y que así cuando hagas el proceso de decoloración no se pueda maltratar tu cabello. Si tu cabello es castaño y delgado, vas a llegar a un rubio mucho más alto, casi al blanco. Pero si tu cabello es grueso y negro, no creo que llegues, o sea, vas a llevar como un tono 7 o 8 más o menos de rubio. Entonces no te aferres y mejor busquemos ondas alternativas que sí le queden a tu cabello. Si tú ya tienes una decoloración, espérate un poco antes de volver a hacer otra decoloración, porque la decoloración es muy agresiva, realmente el cabello se maltrata mucho. Entonces los cuidados que tú tienes que tener después de la decoloración son muchos, entonces sí tienes que tener mucho esto en cuenta. La cosa no es solamente pintártelo, sino también tienes que mantenerlo y darle cuidados, y más cuando tienes una decoloración, porque es muy agresiva para el cabello. Entonces, primeramente, antes de decidir si te lo vas a decolorar o no, tienes que saber si tú vas a tener el tiempo y el dinero para poder mantener tu cabello. Tú vas a necesitar estarlo pintando constantemente, y dinero porque tú tienes que comprar tratamientos para cuidar y reparar tu cabello. Si tú no vas a hacer estas dos cosas, es mejor que no te decolores tu cabello, porque si no se va a ver muy mal, porque la decoración se ve muy padre cuando el color está apenas pintado, reciente, pero después de 3 lavadas el color empieza a perder su tono y se empieza a ver el rubio, y si tu cabello es oscuro se va a ver muy diferente, se va a ver muy raro porque es negro y luego es rubio, se va a ver mal. Y por eso tú tienes que estarle dando mantenimiento continuo, más o menos cada 2 semanas tú tienes que estarte pintando y retocando el cabello. Y también, si tú eres de las que te lavas todos los días el cabello, yo te recomiendo que no te hagas este proceso porque se va a decolorar súper rápido. O sea, a las 3 lavadas tú ya vas a tener un color súper opaco y vas a tener lo que volver a hacer. Entonces, en vez de esperarte 2 semanas, cada tercer día pintarte el cabello. Entonces, creo que no es tan rentable, es mucho mantenimiento, vas a gastar mucho dinero, entonces es mejor que no lo hagas si tú eres así. El cabello, para mantenerlo bien, no tienes que lavarlo diario, de verdad. O sea, muchos de ustedes me estuvieron diciendo en el video anterior que hice de mi cabello, ustedes me dijeron que no aguantaban no lavárselo diario, pero es que si ustedes lavan su cabello diario, resecan mucho el cuero cabelludo. La grasita que sale del cabello no significa que esté sucio, sino al contrario, es una grasita para hidratar el pelo. Con un cepillo tienes que agarrar esa grasita y la distribuyes por todo el cabello, y así tú le vas a dar un brillo natural y no tienes que estar usando sílicas o ceras o cosas así para darle brillo a tu cabello. Entonces, de nuevo, si tú te vas a hacer este tratamiento, tienes que esperar en lavar el cabello más o menos 3 días. O sea, si aguantas mucho más es mejor. El cabello no se va a ver opaco si tú haces este proceso que te digo de cepillarlo diario. De hecho, eso es como los beneficios del cepillado diario y la razón del cepillarte diario el cabello. También cuando te lo laves, no lo enredes, no lo laves así, no, porque te lo vas a enredar, y cuando tú vayas a pasar el cepillo, por la decoloración está muy lastimado tu cabello, lo vas a romper. Entonces tienes que lavarte el cabello solamente aquí, la cabecita, el cuero cabelludo, y lo demás del shampoo lo vas a hacer así. De verdad no necesitas lavarte mucho aquí el cabello, a menos que uses productos muy pesados que no puedan quitarse con el agua. También otra es que tú tienes que usar mascarillas para recuperar tu cabello. Estas mascarillas las puedes encontrar en cualquier estética que vendan tratamientos, o también en tiendas donde vendan tratamientos para el cabello. Nada más preguntas sobre una mascarilla para restaurar el cabello y te la aplicas como dicen ahí las instrucciones. La mayoría son iguales, entonces te piden que te lo apliques de medios a puntas. Por ejemplo, mi decoloración está más arriba de las puntas, entonces yo lo voy a aplicar un poquito más arriba para que en mi cabello no quede todo crespo y se vea feo por la decoloración. Otro consejo sería que tú tienes que usar el mínimo
máximo calor posible. Si tú eres de las personas que salen y tienen que secarse el cabello porque no se lo pueden llevar mojado, tienes que secarlo con aire que no es caliente. O sea, el calor es lo peor que le podemos hacer a nuestro cabello, y más si está decolorado, porque así sufrió mucho. Entonces, si tú te lo vas a secar, sécalo con el aire que es normal, que no es caliente, de hecho es como un aire frío. Si tú te lo vas a lasear, usa la plancha con un muy bajito calor, y también no lo uses diario, y yo te recomiendo que nada más sea más o menos una vez a la semana que le hagas algo a tu cabello con calor, porque lo maltratas mucho. Entonces sí tienes que cuidarlo mucho, sí necesitas ser responsable en este aspecto, porque muchas veces, y he conocido casos que no te cuidas después de una decoloración del cabello y se te empieza a romper, se te cae, y si te haces una mala decoloración puedes perder hasta tu cabello porque se quemó. Esos son los consejos que yo te doy. Si una de ustedes ya se hizo alguna decoloración, pongan en los comentarios qué otros tips les pueden dar a los polinesios que quieren hacerse este cambio. Y recuerda que antes de tomar cualquier decisión tienes que evaluar todo para ver si sí te conviene hacer. Y bueno, polinesios, espero que les haya gustado mucho este video y que les haya servido para que ustedes se quiten esta inquietud de si se van a hacer una decoloración o no se la van a hacer. Si ustedes tienen alguna otra duda, pueden preguntarme en mi Facebook, ahí podemos estar platicando, o también en Twitter, que son las redes sociales que más uso para contestar sus mensajes que ustedes me mandan. Entonces, si tienen alguna duda que no les haya explicado en el video, pónganla y se las respondo para que ustedes estén más claros y no tengan dudas en este aspecto de la decoloración. Y bueno, polines, nos vemos en el siguiente video. Adiós, les mando un besote. Y son para quitarte como ese antojo, y cuando tienes como mucha hambre de algo así como grande y cosas así, ese tipo de recetas te van a ayudar mucho para esos antojos. Y aquí es la parte donde tú puedes poner todos los cables que tú quieras o las entradas que tú quieras. Y listo, así es como nos queda nuestra caja organizada.